Si hubiera sabido que mi matrimonio terminaría con un mensaje de texto y un robo de billetes falsos, habría pasado menos tiempo reciclando latas de refresco y más tiempo preparándome para la guerra. Pero el hubiera no existe, y en aquel entonces, yo solo era Gerardo Espinoza, de 39 años, gerente de la planta embotelladora local en nuestra enorme capital estatal. Pensaba que mis mayores problemas eran si Toño pasaría álgebra y si Jimena necesitaba brackets. La mañana en que todo se fue al demonio empezó como cualquier otro martes. Alejandra estaba en la barra de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, susurrándole a Marcela de nuevo. Esas noches de chicas se habían vuelto algo habitual en los últimos 6 meses, desde el desastroso divorcio de Marcela con su esposo banquero. No. Joaquín dijo que él se encargaría de los arreglos en Cancún, decía Alejandra, dándome la espalda mientras yo servía café en mi termo. El penthouse tiene vista al mar y él conoce gente en los mejores antros. Joaquín. Ese nombre había estado apareciendo con frecuencia últimamente. Joaquín Salcedo, el nuevo niño de oro de la ciudad, dirigiendo algún negocio de bienestar que parecía implicar muchas relaciones públicas nocturnas y champaña cara. El tipo de hombre que pagaba rondas para todo el bar y tenía una historia diferente sobre cómo hizo su fortuna dependiendo de quien le preguntara. Buenos días, hermosa, dije, besando la mejilla de Alejandra. Ella se estremeció ligeramente, apartándose del teléfono. Ah, hola, mi amor. Marcela y yo solo estábamos planeando otro viaje de fin de semana. ¿Ya sabes cuánto necesito estos descansos? ¿Descansos de qué?, me pregunté. De nuestra cómoda vida suburbana. De los hijos que la adoraban. De mí, trabajando 60 horas a la semana para que estuviéramos cómodos mientras ella se reencontraba a sí misma a los 36 años. Papi, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de ciencias? Jimena apareció a mi lado, con su carita de 9 años fruncida por la concentración. Necesito hacer un volcán que realmente haga erupción. Claro, cielo. Iremos a la ferretería este fin de semana. Le revolví el cabello rubio, notando cómo Alejandra apenas reconocía la presencia de nuestra hija. Toño entró arrastrando los pies a la cocina, con toda la actitud de un chico de 14 años y el cabello alborotado. Mamá, necesito dinero para el almuerzo y que me firmes este permiso para la excursión. Alejandra lo despachó sin levantar la vista de su teléfono. Pídeselo a tu padre, estoy ocupada. El niño me lanzó una mirada que era demasiado sabia para alguien de su edad. Vamos, papá. Hay que solucionar esto. Mientras firmaba el permiso y le entregaba a Toño 400 pesos, lo sorprendí observando a Alejandra con el mismo cansancio que yo había estado sintiendo últimamente. Los niños se dan cuenta de todo, incluso cuando crees que no lo hacen. Después de que los niños se fueron a la escuela y Alejandra desapareció arriba para su sesión de yoga, que parecía implicar muchas más llamadas telefónicas que estiramientos reales, me senté en mi oficina frente a nuestra caja fuerte. Fue un regalo de bodas de los padres de Alejandra, los Buenrostro, junto con un sermón sobre la responsabilidad financiera que en realidad era un código para, no confiamos en que tu esposo de clase trabajadora cuide el fondo fiduciario de nuestra hija. La caja fuerte contenía nuestro efectivo de emergencia, documentos importantes y una pequeña póliza de seguro que yo había preparado meses atrás cuando el comportamiento de Alejandra se volvió extraño. Verán, siempre he sido paranoico con el dinero, viene de crecer en la pobreza. Así que, cuando Alejandra empezó a hacer retiros misteriosos y a hablar de inversiones con Joaquín, me puse creativo. Había reemplazado la mitad de nuestro efectivo de emergencia con los billetes falsos más hermosos que jamás hayan visto. No porque planeara gastarlos, claro que no, eso es territorio de prisión federal, sino porque tenía el presentimiento de que Alejandra podría intentar algo estúpido y quería estar listo. Los billetes falsos eran tan buenos que pasarían una inspección casual, pero en el momento en que alguien intentara depositarlos o pasarlos por cualquier verificación seria, se encenderían como un árbol de Navidad. Llámenlo una broma con colmillos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Felipe, mi jefe en la planta, la reunión de la junta se movió a las 2 de la tarde, ponte la corbata buena. Me reí a pesar de mi estado de ánimo. Felipe era de la vieja escuela de la embotelladora, trabajó desde chofer repartidor hasta supervisor regional durante 30 años. Sabía que yo solo tenía 2 corbatas, y la buena era la que no tenía manchas. La planta embotelladora era mi santuario. El tintineo rítmico de la maquinaria,
El siseo de la carbonatación, el olor dulce del jarabe mezclándose con el agua. Era un trabajo honesto que producía algo que la gente realmente quería, no como el misterioso imperio de bienestar de Joaquín o el repentino interés de Alejandra en la consultoría. Gerardo, parece que alguien te escupió en el café, dijo Felipe cuando entré en su oficina. ¿Todo bien en casa? Felipe era uno de los pocos que sabía que la familia de Alejandra me miraba por encima del hombro. Habían dejado claro en cada fiesta que su hija se había casado por debajo de su nivel. Lo de siempre, la felicidad doméstica, respondí. ¿De qué trata esta reunión? Medidas de recorte de costos. Quieren optimizar las operaciones, tal vez consolidar algunos puestos. El rostro curtido de Felipe estaba sombrío. No te preocupes, tu trabajo está a salvo. Eres el mejor gerente de planta que hemos tenido en años. Pero mantén los oídos abiertos. La reunión fue la típica tontería corporativa, ejecutivos de Ciudad de México hablando de optimizar la eficiencia y maximizar el valor para los accionistas. Pasé 2 horas viendo presentaciones de PowerPoint mientras mi teléfono vibraba con mensajes cada vez más frenéticos de Alejandra: necesito hablar cuando llegues. Es importante dónde estás. Para cuando estacioné en la entrada de la casa a las 6:30, el BMW de Alejandra ya no estaba. Toño jugaba básquetbol en la entrada y Jimena estaba sentada en los escalones del frente con un libro. ¿Dónde está mamá?, pregunté. Toño rebotó el balón con fuerza contra la puerta del garaje. Se fue hace como 1 hora. Empacó 2 maletas y no dejaba de revisar su teléfono. Dijo que llamaría más tarde. Jimena levantó la vista de su libro sobre magos y dragones. Estaba llorando. Papi, pero no es llanto triste. Es llanto de miedo. Los niños lo ven todo por dentro. Encontré la caja fuerte abierta como una boca vacía. No quedaba ni un peso, ni el pasaporte de Alejandra ni sus joyas. Pero había dejado los documentos importantes, actas de nacimiento, pólizas de seguro, la escritura de la casa. O tenía mucha prisa o no planeaba desaparecer para siempre. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto que me heló la sangre y me hizo sonreír al mismo tiempo. Vacié la caja fuerte, empiezo de cero con Joaquín. No intentes buscarnos. Es lo mejor para todos. ¿Alejandra? Me quedé mirando el mensaje por un largo momento, luego escribí de vuelta: disfruta el efectivo. Lo que no le dije fue que acababa de robar $600,000 en billetes falsos hermosos, perfectos y completamente inútiles. Joaquín Salcedo, el gurú del bienestar y hablador profesional, estaba a punto de recibir una lección de confianza muy cara. Subí a revisar el armario de Alejandra. La mitad de su ropa se había ido, junto con sus bolsas caras y los aretes de diamantes que su madre le había dado por nuestro 10º aniversario. Había dejado su anillo de bodas sobre el mostrador del baño como una acusación. «Papá». Toño apareció en la puerta con Jimena justo detrás. «Va a volver mamá». Miré a mis hijos. Toño intentaba hacerse el duro, pero estaba claramente asustado. Jimena abrazaba su libro como un escudo. Sentí que algo se endurecía en mi pecho. No solo ira, sino una determinación fría. «No lo sé, hijo. Pero pase lo que pase, vamos a estar bien». Toño asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Jimena solo me abrazó la pierna con más fuerza. ¿Podemos pedir pizza?, preguntó con voz pequeña. Absolutamente. Con extra queso, pepperoni y de esos chiles que te gustan. Mientras pedía la pizza, ya estaba planeando mis siguientes movimientos. Alejandra pensaba que era muy lista, escapando con su amante y nuestros ahorros de toda la vida. No tenía idea de lo que realmente se había llevado ni de lo que le esperaba, pero estaba a punto de descubrirlo. La mañana siguiente trajo 2 cosas: una resaca por la botella de tequila que compartí con mis pensamientos la noche anterior y una llamada de Marcela que lo cambió todo. Gerardo. ¡Ay, Dios! Gerardo, tienes que saber lo que está pasando. La voz de Marcela se escuchaba pastosa, aterrorizada. Lo siento mucho. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Yo estaba preparando café en mi cocina inquietantemente silenciosa. Los niños ya estaban en la escuela. ¿De qué estás hablando, Marcela?
El dinero. Alejandra y Joaquín se volvieron locos anoche. Fueron a 3 casinos diferentes. Les invitaron tragos a todos. Joaquín lanzaba billetes de 1000 como si fueran confeti. Alejandra no paraba de reírse diciendo que finalmente se había librado de su vida aburrida. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Cuánto gastaron? Todo, Gerardo. Hasta el último peso. Pero esa no es la peor parte. La voz de Marcela bajó a un susurro. Joaquín tiene contactos, ya sabes, de los que no son legales. Estaban hablando de lavar dinero a través de sus centros de bienestar, usando el fondo de Alejandra como capital inicial para una operación de apuestas. Casi me río. Casi. ¿Dónde están ahora? En el Penthouse. El lugar de Joaquín en el centro. Gerardo, creo que están en problemas reales. Unos hombres de traje aparecieron en el casino alrededor de la medianoche haciendo preguntas sobre los billetes que Alejandra estaba usando. Parecían agentes federales. ¿Agentes federales? Mis hermosos billetes falsos habían hecho exactamente lo que yo esperaba. Marcela, necesito que me escuches con atención. Tienes que distanciarte de esta situación ahora mismo. No contestes más llamadas de Alejandra. No vayas a ese Penthouse. Y si alguien pregunta, tú no sabes nada sobre su dinero. Pero Gerardo. Sin peros. Confía en mí. Colgué e inmediatamente llamé a mi abogado, David Chávez, un tipo brillante que me había ayudado con mi testamento. David, necesito un consejo. Hipotéticamente, si alguien me robara dinero y resultara ser falso, ¿en qué tipo de problemas legales se metería? Hubo una pausa. Gerardo, por favor dime que esto es realmente hipotético. Digamos que creo en estar preparado para todas las posibilidades. Bueno, hipotéticamente, circular moneda falsa es un delito federal. La Fiscalía General se encarga de esos casos y no juegan. Si alguien usara billetes falsos sin saberlo, podría obtener cierta clemencia, pero si hay evidencia de intención o si está involucrado en otra actividad criminal. Silbó bajo. Estamos hablando de años en una prisión federal. ¿Y qué hay de la persona que originalmente tenía los billetes? Si pueden demostrar que fueron víctimas de robo y no sabían que los billetes eran falsos, probablemente estarían libres de cargos. Pero Gerardo, si tienes dinero falso, tienes que entregarlo de inmediato. Por supuesto. Gracias, David. Colgué, sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Alejandra me había robado, abandonado a nuestros hijos y escapado con un criminal. Ahora estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Mi teléfono sonó. Alejandra. Gerardo, tenemos que hablar. Su voz estaba tensa, asustada. Ah, sí. Porque tu mensaje de ayer parecía bastante definitivo. Hubo un malentendido con el dinero. Algo de eso podría ser. Problemático. ¿Problemático cómo? ¿Solo? ¿Puedes verme en algún lugar? Terreno neutral. Te explicaré todo. Casi digo que sí. Casi caigo de nuevo en el patrón de limpiar los desastres de Alejandra y protegerla de las consecuencias de sus decisiones. Luego pensé en la cara de Toño la noche anterior. En la forma en que Jimena se aferró a mi pierna. No, Alejandra. Tú tomaste tu decisión. Lidia con las consecuencias. Gerardo, por favor. Joaquín dice que si no arreglamos esto, ambos iremos a la cárcel. Entonces mejor espero que Joaquín sea tan listo como cree ser. Colgué y apagué mi teléfono. El resto del día pasó en un borrón de trabajo rutinario, recoger a los niños, ayudar con la tarea y hacer la cena. Estaba arropando a Jimena cuando Toño apareció en la puerta. Papá, hay unos tipos afuera en un auto negro. Miré por la ventana de Jimena y los vi. 2 hombres con trajes oscuros sentados en un sedán sin distintivos al otro lado de la calle. Agentes federales, tal como Marcela describió. Quédate con tu hermana, le dije a Toño. No le abras la puerta a nadie más que a mí. El timbre sonó cuando llegué a la sala. Respiré hondo, revisé mi apariencia en el espejo del pasillo y abrí la puerta. Señor Espinoza,
Soy el agente Rodríguez. Él es el agente Martínez, de la Fiscalía Federal. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre cierta moneda que circuló en varios establecimientos anoche. Los invité a pasar, les ofrecí café y actué como un ciudadano preocupado, porque eso era exactamente lo que era. Entendemos que su esposa ha estado gastando dinero de sus cuentas familiares, dijo el agente Rodríguez, instalándose en mi sofá. ¿Puede hablarnos sobre el efectivo que guardaba en su caja fuerte? Un fondo de emergencia, unos $600,000 en varios billetes. Lo guardaba por paz mental, ya sabe, en caso de desastres naturales o fallas bancarias. ¿Cuándo vio ese dinero por última vez? Ayer por la mañana antes de irme a trabajar. Cuando llegué a casa, la caja fuerte estaba vacía y mi esposa se había ido. El agente Martínez se inclinó hacia adelante. Señor Espinoza, algunos de los billetes que su esposa usó anoche eran falsos. De muy alta calidad, pero definitivamente falsos. Dejé que mi cara mostrara sorpresa, confusión y luego ira. ¿Me están diciendo que mi esposa le robó dinero falso a nuestra propia familia? ¿Cómo es eso posible? Eso es lo que intentamos averiguar. ¿Tiene idea de dónde pudo venir ese dinero? Lo pensé, interpretando el papel del esposo confundido. Alejandra maneja la mayoría de nuestras finanzas. Ella viene de una familia con dinero. Sus padres siempre le están dando regalos en efectivo, adelantos de herencia, ese tipo de cosas. Yo asumí que todo era legítimo. Los agentes intercambiaron miradas. Necesitaremos hablar con su esposa. Buena suerte con eso. Está escondida en algún penthouse con su novio, gastándose mi dinero y aparentemente arruinando mi historial crediticio. Dejé que un rastro de amargura real se colara en mi voz. Si ella se mezcló en algo ilegal, es su problema. Yo solo intento cuidar a mis hijos. Hicieron algunas preguntas más, tomaron mis datos y se fueron. Por la ventana, los vi alejarse, probablemente directo al penthouse de Joaquín. Toño bajó después de que se fueron. ¿Eran policías? Agentes federales. Tu mamá se ha metido en problemas. ¿Va a volver a casa? Miré a mi hijo. Demasiado inteligente para su propio bien. Lo suficientemente mayor para entender que nuestra familia se estaba desmoronando. No lo creo, hijo. Pero eso podría no ser tan malo. Él asintió, procesando esto. Papá, escuché a mamá por teléfono la semana pasada. Estaba hablando con alguien sobre quitarte dinero de tu negocio. Algo sobre demostrarle a tu jefe que no eras de confianza. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué escuchaste exactamente? Dijo que si podía hacer que pareciera que estabas robando en el trabajo, podría obtener un mejor acuerdo de divorcio. Que su abogado dijo que ayudaría con la custodia. Alejandra no solo había robado nuestro dinero de emergencia y escapado con Joaquín. Había estado planeando destruir mi carrera, mi reputación, todo por lo que había trabajado. Los billetes falsos no solo la iban a morder a ella, podrían haber salvado mi vida entera. Abracé fuerte a Toño. Gracias por decírmelo. Eso fue muy valiente. ¿Vamos a estar bien, papá? Pensé en Alejandra y Joaquín, probablemente sentados en ese penthouse ahora mismo mientras los agentes federales golpeaban la puerta. Pensé en la cara de Alejandra cuando se diera cuenta de lo que realmente había robado. Pensé en sus padres teniendo que sacar a su preciosa hija de una prisión federal. Sí, hijo. Vamos a estar muy bien. La llamada llegó a las 6 de la mañana, 3 días después. Alejandra sollozaba. Gerardo, por favor. Estoy en la cárcel municipal. Joaquín está bajo custodia federal y necesito dinero para la fianza. Yo ya estaba despierto preparando café y revisando las noticias en mi teléfono. La historia estaba enterrada en la sección local, empresario local arrestado en investigación por falsificación. El imperio de bienestar de Joaquín era aparentemente una fachada para el lavado de dinero, y los billetes falsos habían llevado a los investigadores directamente a su operación. ¿Cuánto? Pregunté, aunque no tenía intención de ayudar. 1 millón de pesos. Mis padres no me toman las llamadas y mi abogado dice que si no pago la fianza, me quedaré aquí meses esperando el juicio.
Tal vez debiste pensar en eso antes de vaciar nuestra caja fuerte. Gerardo, cometí un error. Un error enorme. Pero sigo siendo la madre de tus hijos. Eso fue lo peor que pudo decir. Ah, sí. Porque cuando Toño necesitaba ayuda con su proyecto de ciencias y Jimena quería que alguien le leyera cuentos, ¿dónde estabas? Ah, cierto, planeando tu gran escape con tu novio criminal. No se suponía que pasara así. Joaquín dijo que tenía todo bajo control. Joaquín es un estafador y un adicto, Alejandra. Media ciudad lo sabe. La única persona que no lo sabía eras tú. Podía oírla llorar y por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. Los niños necesitan a su madre, susurró. Los niños necesitan estabilidad. Necesitan un padre que los ponga primero en lugar de andar persiguiendo la siguiente emoción fuerte. Quiero verlos. Habla con tu abogado sobre las visitas si es que sales. Colgué e inmediatamente llamé a David Chávez. Necesito solicitar la custodia de emergencia, le dije. Y quiero iniciar los trámites de divorcio de inmediato. Gerardo, despacio. ¿Qué pasó? Le conté sobre los arrestos, la investigación federal y la llamada de Alejandra. David silbó bajo. Esto lo cambia todo. Con Alejandra enfrentando cargos federales, obtener la custodia total no debería ser difícil. Pero, ¿estás seguro de que quieres moverte tan rápido? David, mi esposa robó los ahorros de la familia, abandonó a sus hijos y se involucró con criminales. ¿Qué tan despacio debería ir? Buen punto. Tendré los papeles listos para esta tarde. Las siguientes semanas fueron un borrón de reuniones legales, comparecencias ante el tribunal y tratar de mantener la vida de los niños lo más normal posible. Alejandra pagó la fianza eventualmente, sus padres finalmente cedieron y tuvieron que hipotecar su casa. Pero el daño estaba hecho. La audiencia de custodia fue casi decepcionante. Alejandra se presentó con los ojos hundidos y desesperada, su ropa cara estaba arrugada, su cabello sin lavar. Su abogado, un defensor de oficio que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, hizo un argumento débil sobre locura temporal y la importancia de los vínculos maternos. La jueza Patricia Williams no se lo creyó. Señora Espinoza, usted abandonó a sus hijos para perseguir una relación con un hombre que ahora enfrenta cargos federales por lavado de dinero y falsificación. Robó los fondos de emergencia de su familia y los gastó en juegos de azar y alcohol. ¿Puede explicarme por qué debería permitirle acceso no supervisado a estos niños? La voz de Alejandra era apenas un susurro. Cometí errores, pero amo a mis hijos. El amor no es suficiente, señora Espinoza. Los niños necesitan estabilidad, seguridad y padres que pongan su bienestar primero. La jueza Williams la miró por encima de sus anteojos. Otorgo la custodia total temporal al señor Espinoza con visitas supervisadas para usted, pendientes de la resolución de su caso criminal. Alejandra se desplomó en su silla, sollozando. Sus padres, sentados en la fila de atrás, parecían haber envejecido 10 años en un mes. Afuera del juzgado, la madre de Alejandra me acorraló. Todo esto es tu culpa, siseó Patricia Buenrostro. Si hubieras sido un mejor esposo, un mejor proveedor, Alejandra nunca habría buscado en otro lado. Miré a esta mujer que había pasado 15 años dejando claro que yo no era lo suficientemente bueno para su hija. Señora Buenrostro, su hija robó 600,000 pesos y huyó con un criminal, pero de alguna manera eso es mi culpa. Alejandra era infeliz. Necesitaba más de lo que tú podías darle. Lo que necesitaba era crecer y hacerse responsable de sus decisiones. En lugar de eso, usted y su esposo pasaron 20 años diciéndole que era especial y que merecía que le entregaran todo en bandeja de plata. La cara de Patricia se puso roja. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? Su hija enfrenta tiempo en una prisión federal porque pensó que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Eso no es mi culpa. Es suya. Me alejé, dejándola balbuceando en las escaleras del juzgado. Toño me esperaba en el auto, había insistido en venir a la audiencia. ¿Cómo nos fue, papá? Ganamos. Tú y Jimena se quedan conmigo. Él asintió, intentando parecer maduro,
Pero pude ver el alivio en sus ojos. ¿Mamá va a ir a la cárcel? No lo sé. Tal vez. Probablemente. Qué bueno, dijo en voz baja, luego pareció sorprendido por sus propias palabras. ¿Es terrible alegrarse de que tu propia madre pueda ir a la cárcel? Lo atraje hacia un abrazo. Toño, tu madre tomó decisiones que lastimaron a nuestra familia. Está bien estar enojado por eso. Está bien querer que enfrente las consecuencias. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser normales. Lo serán. Diferentes a antes, pero normales. Esa noche, después de que Jimena se durmiera y Toño hiciera la tarea, me senté en mi oficina y abrí una cerveza. En mi escritorio había una carpeta llena de documentos legales, órdenes de custodia, papeles de divorcio y estados financieros. Alejandra había intentado destruir nuestra familia por una fantasía, y en su lugar, lo perdió todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcela, me enteré de la audiencia de custodia. Siento mucho todo. Alejandra se queda conmigo hasta su juicio. No está nada bien. Escribí de vuelta, eso ya no es mi problema. Pero incluso mientras enviaba el mensaje, sentí una punzada de algo. No exactamente culpa, sino tal vez tristeza por lo que todos habíamos perdido. Alejandra y yo habíamos sido felices una vez, o al menos eso pensaba yo. Habíamos construido una vida juntos, tuvimos hijos, hicimos planes. Ahora ella enfrentaba cargos federales. Sus padres habían hipotecado su casa para pagar sus gastos legales. Y nuestros hijos preguntaban por qué su mamá no los amaba lo suficiente como para quedarse. Los billetes falsos habían funcionado mejor de lo que jamás imaginé. Alejandra no solo había robado papel sin valor, había robado su propio futuro. Mi computadora sonó con un correo de Felipe, reunión de la junta mañana. Buenas noticias para compartir. Cerré la carpeta legal y abrí mi laptop. Lo que sea que trajera el mañana, Toño, Jimena y yo lo enfrentaríamos juntos. Alejandra había tomado su decisión. Ahora podía vivir con ella. La reunión de la junta la mañana siguiente fue todo lo que Felipe había prometido. No solo mi trabajo estaba a salvo, sino que me estaban promoviendo a supervisor regional, el antiguo puesto de Felipe. Él finalmente se retiraba para pescar y consentir a sus nietos. Felicidades, Gerardo, dijo Janet Morales, la vicepresidenta regional. Tu planta tiene los índices de eficiencia más altos del sureste, y tus puntuaciones de lealtad de equipo están por las nubes. Esta promoción viene con un aumento salarial del 40% y un auto de la compañía. Estreché manos alrededor de la mesa de conferencias, aceptando felicitaciones de ejecutivos que nunca antes se habían molestado en aprender mi nombre. La ironía no se me escapaba. El mismo día que me estaba divorciando de una mujer que pensaba que yo nunca llegaría a nada, estaba obteniendo el mayor ascenso de mi carrera. Hay una cosa más, añadió Janet mientras la reunión terminaba. El ascenso requiere viajar un poco. Estarás supervisando 6 plantas en 3 estados, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. ¿Será eso un problema con tu situación familiar? En realidad, el tiempo es perfecto, dije. A mis hijos y a mí nos vendría bien un nuevo comienzo. Conduciendo a casa en mi nuevo auto de la empresa, una Chevrolet Tahoe plateada que valía más que el BMW de Alejandra, sentí algo que no había experimentado en años, optimismo genuino sobre el futuro. Toño y Jimena estaban esperando en el porche delantero cuando entré en la cochera. Jimena corrió hacia el auto con los ojos muy abiertos. Papi, ¿esto es nuestro? Es mío por el trabajo. Me ascendieron hoy. Toño silbó apreciativamente. Esto está mucho más chido que el carro de mamá. Celebramos con una cena en el restaurante de cortes finos más elegante del centro, el que Alejandra siempre decía que era demasiado caro para un martes por la noche. Toño pidió el filete más grande del menú. Jimena pidió unos camarones enormes, y yo pedí el mejor tequila que tenían. Entonces, ¿qué significa este ascenso? Preguntó Toño. Más dinero, más responsabilidad y nos toca viajar un poco. ¿Nos mudaremos? Jimena se veía preocupada. Eventualmente, probablemente. ¿Les molestaría? Los niños intercambiaron miradas. Toño habló primero. Papá, ¿puedo ser honesto?
Me gustaría ir a algún lugar donde la gente no sepa lo de mamá y todo lo que pasó. Jimena asintió enfáticamente. Los niños en la escuela siguen preguntando dónde está mamá y por qué ya no va a los eventos. Es vergonzoso. Se me rompió un poco el corazón. 9 años y ya estaba lidiando con las consecuencias sociales de las decisiones de su madre. Veremos qué oportunidades surgen, prometí. Pero a dónde vayamos, iremos juntos. Los siguientes meses cayeron en una rutina cómoda. Me lancé de lleno al nuevo trabajo, implementando mejoras de eficiencia y construyendo relaciones con mi nuevo equipo. Los niños prosperaron con la estabilidad. Las calificaciones de Toño mejoraron drásticamente y Jimena entró al programa de lectura avanzada. El juicio de Alejandra estaba programado para el otoño. Según David, ella enfrentaba de 3 a 5 años en una prisión federal, aunque su abogado estaba presionando por un acuerdo que podría reducirlo a 18 meses más libertad condicional. «Quiere ver a los niños», me dijo David durante una de nuestras revisiones. Su abogado cree que podría ayudar con la sentencia si puede demostrar que mantiene relaciones familiares. Absolutamente no, dije. Ha tenido derechos de visita supervisada por 6 meses y no los ha usado ni una sola vez. No puede jugar la carta de la madre devota ahora. Gerardo, debo advertirte que negarle el acceso por completo podría ser contraproducente. A los tribunales no les gusta cuando un padre corta totalmente al otro. Está bien, puede verlos bajo supervisión en el centro de convivencia del juzgado familiar. 2 horas, una vez al mes, con un trabajador social presente, y solo si ha estado sobria durante al menos 30 días. David asintió. Eso es razonable. Redactaré los términos. Alejandra nunca aceptó la oferta. Según Marcela, quien todavía me enviaba actualizaciones a pesar de mi falta de interés, Alejandra estaba bebiendo mucho y se había mudado de nuevo con sus padres tras ser desalojada de su departamento. La casa de los Buenrostro estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Habían pedido préstamos sobre ella para pagar la fianza y los gastos legales de Alejandra, y la galería de arte de Patricia había cerrado después de que sus amigos adinerados se distanciaron del escándalo familiar. Ricardo Buenrostro, quien pasó años dándome lecciones de responsabilidad financiera, estaba trabajando como vendedor en una mueblería. Debería haber sentido lástima por ellos. En cambio, sentí una satisfacción fría de que se estaba haciendo justicia. Fue Toño quien sacó el tema de la venganza. Estábamos trabajando en su proyecto de ciencias, el volcán que había sido interrumpido por la partida de Alejandra meses atrás. Mientras mezclábamos vinagre y bicarbonato, me miró con esos ojos tan sabios. «Papá, ¿alguna vez vas a hacer que mamá pague por lo que hizo?» Dejé de revolver la mezcla. ¿A qué te refieres? Digo, realmente nos lastimó. Te lastimó a ti, a mí y a Jimena. Lastimó a los abuelos Buenrostro, aunque sean un poco pesados. Y parece que solo va a ir a la cárcel y ya. Toño, tu madre enfrenta cargos federales. Ha perdido a su familia, su hogar, su reputación. ¿Qué más castigo crees que necesita? Él lo consideró seriamente. No lo sé. Solo parece que debería entender realmente lo que nos hizo. Ir a la cárcel es solo estar sentada en un cuarto, pero ella debería sentir lo mismo de mal que nos hizo sentir a nosotros. De la boca de los niños sale la verdad. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en mi oficina y realmente lo pensé por primera vez. Alejandra iría a la cárcel, sí, pero saldría en un par de años. Reconstruiría su vida, tal vez escribiría un libro sobre su camino y lecciones aprendidas. Encontraría alguna forma de hacerse la víctima en la historia. Mientras tanto, Toño veía a un consejero para lidiar con problemas de abandono. Jimena tenía pesadillas sobre que yo también desaparecería. Nuestra familia había sido destrozada por el egoísmo de Alejandra, y ella se estaba saliendo con la suya con un ligero golpe en la mano. Tal vez Toño tenía razón. Tal vez Alejandra necesitaba entender realmente las consecuencias. Abrí mi laptop y empecé a investigar. Para la mañana, tenía un plan. El plan tomó 3 meses en ejecutarse, y fue hermoso en su simplicidad. Primero, contraté a una investigadora privada, una detective retirada llamada Sara Luna, que se especializaba en delitos financieros.
Su trabajo era indagar en los negocios de Joaquín y averiguar exactamente qué tan profunda era la operación de lavado de dinero. Lo que encontró fue incluso mejor de lo que esperaba. Joaquín no solo había estado lavando dinero. Había estado dirigiendo una operación de fraude a gran escala, vendiendo falsas oportunidades de inversión a jubilados adinerados. Los billetes falsos habían sido el menor de sus crímenes. Más importante aún, Sara descubrió que Alejandra no había sido solo una víctima de la manipulación de Joaquín. Ella había sido una participante activa, usando sus conexiones del fondo fiduciario para atraer a nuevas víctimas para las estafas de Joaquín. Mi esposa no solo me había engañado y robado, había estado estafando gente. Gerardo, esta información podría afectar significativamente su sentencia, dijo David cuando le mostré el informe de Sara. Si los fiscales supieran de su participación activa en el esquema de fraude. Van a saberlo, dije, pero no por mí directamente. El paso 2 fue elegante. Hice que Sara empaquetara toda la evidencia en una denuncia anónima a la Policía Federal, completa con registros bancarios, llamadas grabadas y testimonios de las víctimas de Joaquín. La pista era imposible de rastrear, pero devastadora. El acuerdo de culpabilidad de Alejandra se evaporó de la noche a la mañana. En lugar de 18 meses, ahora enfrentaba de 10 a 15 años en una prisión federal. Pero eso no era suficiente. El paso 3 fue personal. Esperé hasta la semana anterior a la nueva fecha del juicio de Alejandra, y luego llamé a Patricia Buenrostro. Señora Buenrostro, habla Gerardo. Creo que debemos hablar. No tengo nada que decirte, dijo, pero pude escuchar el agotamiento en su voz. El último año la había roto. Es sobre el fondo de defensa de Alejandra. Tengo información que podría ayudar en su caso. Eso captó su atención. Aceptamos vernos en una cafetería del centro. Patricia parecía haber envejecido una década. Su cabello perfectamente peinado tenía canas en las raíces. Sus ropas caras estaban arrugadas. ¿Qué información?, preguntó sin rodeos. Deslicé una carpeta por la mesa. Registros bancarios que muestran que Alejandra había estado planeando esto por más de un año. Estaba sacando dinero de nuestras cuentas conjuntas, abriendo tarjetas de crédito secretas, incluso falsificó mi firma en solicitudes de préstamos. Patricia abrió la carpeta, su rostro palideciendo con cada página. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? El punto es que Alejandra no solo cometió un error o se dejó llevar por Joaquín. Ella planeaba destruirme financieramente y quitarme a los niños. Lo de los billetes falsos fue solo la punta del iceberg. ¿Por qué me muestras esto? Me eché hacia atrás en mi silla, estudiando a esta mujer que pasó 15 años tratándome como basura. Porque quiero que entienda algo, señora Buenrostro. Su hija no solo me traicionó a mí. Los traicionó a ustedes también. Ese dinero que robó de nuestra caja fuerte. Planeaba usarlo para desaparecer con Joaquín y dejarlos a ustedes cargando con la deuda de sus gastos legales. Las manos de Patricia temblaban mientras cerraba la carpeta. Estás mintiendo. Revise las fechas en esos estados de cuenta. Alejandra empezó a mover dinero el día después del primer viaje con Joaquín a Cancún. Ella ha estado jugando con todos nosotros. Me levanté para irme, luego hice una pausa. Ah, y señora Buenrostro. Ese abogado caro que contrataron para Alejandra. Joaquín lo recomendó. Quizás debería preguntarse por qué un lavador de dinero recomendaría a un abogado defensor específico. La dejé allí sentada, mirando la carpeta como si contuviera su sentencia de muerte. El paso final fue el más satisfactorio. El juicio de Alejandra fue un circo mediático. La historia lo tenía todo: socialites ricas, crímenes federales, traición familiar y un estafador que robó a jubilados. Me aseguré de estar en la sala todos los días, sentado en la primera fila con Toño y Jimena a mi lado. Alejandra se veía terrible. El año de estrés, bebida y problemas legales le había pasado factura. Había perdido peso, su piel estaba cetrina y su cabello sin vida. Pero fue la mirada en sus ojos lo que más me satisfizo, la comprensión de que estaba completamente, absolutamente sola. Sus padres no estaban allí. Su abogado era un defensor de oficio después de que el caro se retirara misteriosamente del caso.
Marcela se había mudado a Tijuana para escapar del escándalo. Incluso Joaquín había hecho un trato con los fiscales y estaba testificando en su contra. Cuando se leyó el veredicto de culpable en todos los cargos, Alejandra se desplomó mientras el oficial se la llevaba esposada. Me miró una última vez. Vi reconocimiento en sus ojos. La comprensión de que esto no era solo mala suerte o malas decisiones alcanzándola. Esto era justicia, cuidadosamente planeada y perfectamente ejecutada. Afuera del juzgado, los reporteros intentaron entrevistarme. Les di exactamente lo que querían. Solo me alegra que mis hijos y yo finalmente podamos seguir adelante con nuestras vidas, dije, con Toño y Jimena a mis flancos. Alejandra tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Le deseamos lo mejor, pero nuestro enfoque está en construir un futuro positivo juntos. El de esposo perfecto y sufrido, protegiendo a sus hijos de los crímenes de su madre. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en mi oficina con un tequila y la cobertura periodística del juicio. Alejandra cumpliría 12 años en una prisión federal. Sus padres habían perdido su casa y su posición social. Joaquín estaba en custodia protectora, habiendo hecho tantos enemigos que la población general sería una sentencia de muerte. Mi teléfono sonó. Marcela llamando desde el norte. Gerardo, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero tenía que llamar. Lo que le hiciste a Alejandra fue brillante. No sé a qué te refieres. Vamos. La denuncia anónima que destruyó su acuerdo, la evidencia que hizo que el abogado de sus padres dejara el caso. Tú orquestaste todo. Tomé un sorbo de tequila, sin decir nada. Se lo merecía, continuó Marcela. Por lo que planeaba hacerte a ti y a los niños. Escuché algunas de esas llamadas, Gerardo. Iba a destruir tu carrera. Iba a llevarse a los niños y desaparecer. Tú solo le ganaste. Alejandra se destruyó a sí misma, Marcela. Yo solo me aseguré de que saliera la verdad. Bueno, por lo que valga, creo que Toño y Jimena tienen suerte de tenerte. Alejandra nunca los mereció. Después de que colgó, subí a revisar a los niños. Toño estaba leyendo bajo las sábanas con una linterna y Jimena dormía pacíficamente rodeada de peluches. Estos eran mis hijos, a salvo, felices y libres del caos que Alejandra trajo a sus vidas. Lo que sea que hubiera hecho para asegurar esa seguridad, había valido la pena. La mañana siguiente trajo noticias que hicieron que todo fuera perfecto. David llamó mientras yo hacía el desayuno. Gerardo, no vas a creer esto. Alejandra está intentando apelar su sentencia, alegando que fue coaccionada y manipulada por Joaquín. Pero aquí está la parte hermosa, la fiscalía tiene evidencia de que ella fue en realidad la mente maestra detrás de varias de las estafas. Joaquín era solo la cara bonita. Casi me río. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que su apelación no va a ningún lado y podrían incluso añadir más cargos. Podría estar enfrentando 20 años ahora. 20 años. Toño tendría 34 cuando Alejandra saliera. Jimena tendría 29. Serían adultos con vidas y familias propias, completamente libres de su influencia. Hay algo más, continuó David. El SAT, Hacienda, va tras sus padres por evasión de impuestos relacionada con el dinero que le dieron a Alejandra. Aparentemente, esos regalos estaban estructurados para evitar impuestos. Podrían perderlo todo. Perfecto. Absolutamente perfecto. Colgué y me giré para encontrar a Toño en la puerta de la cocina, todavía en pijama. Buenas noticias, papá. Muy buenas noticias. La apelación de tu madre fue negada y oficialmente somos libres de empezar nuestra nueva vida. Él sonrió, la primera sonrisa genuinamente feliz que le había visto en más de un año. Entonces, ¿nos podemos mudar a Querétaro como dijiste? Podemos hacer lo que queramos, hijo. El mundo es nuestro. Jimena entró brincando a la cocina, con el pelo alborotado. ¿Vamos a desayunar hot cakes? Vamos a desayunar lo que ustedes quieran, princesa. Hoy es un día de celebración. Mientras mezclaba la masa para los hot cakes y escuchaba a mis hijos planear su día, reflexioné sobre el año pasado. Alejandra había intentado destruir nuestra familia por una fantasía.
En cambio, me dio todo lo que siempre quise, la custodia total de mis hijos, una carrera exitosa y la satisfacción de ver que se hiciera justicia. Los billetes falsos habían sido solo el comienzo. Todo lo que siguió, la investigación, la evidencia, el tiempo perfecto de las revelaciones, había sido cuidadosamente orquestado para asegurar que Alejandra enfrentara las consecuencias totales de sus actos. Ella quería emoción, peligro y dinero fácil. En cambio, obtuvo 12 años, o quizás 20, en una prisión federal y el conocimiento de que perdió todo lo que importaba por un estafador que la vendió en el momento en que le convino. Toño tenía razón. Ella necesitaba entender lo que nos hizo. Ahora tiene mucho tiempo para pensarlo. Volteé un hot cake y sonreí, pensando en nuestra nueva casa, las nuevas escuelas de los niños y la vida que íbamos a construir juntos. Una vida libre del caos y el egoísmo de Alejandra. Una vida donde las acciones tienen consecuencias y la justicia se sirve con un toque de revancha perfectamente carbonatada.